curtindo um podcast, né? Sabe o que você também vai curtir? Saber que o melhor flip de todos os tempos chegou. O novo Samsung Galaxy Z Flip 6, com Flex Cam, que tem zoom automático e faz selfies de 50 megapixels e com bateria estendida para nunca te deixar na mão. Vá a uma loja ou saiba mais em samsung.com.br. Samsung Galaxy Z Flip 6. Galaxy AI chegou. Hola, bienvenidos a Éxito con Bienestar de Dale Cuéntame. Soy Rosy Eguigure y espero que este episodio te brinde mucha inspiración para hacer esos cambios necesarios en este juego de la vida. En este podcast nos interesa apoyarte en tu abundancia completa para que tus emprendimientos crezcan y especialmente disfrutes el camino al ir buscando ese éxito anhelado. Hoy hablamos con el artista Diego Tamayo, quien ayuda con sus aprendizajes a la audiencia a ir aprendiendo y desaprendiendo en ese camino tan emocionante que recorremos en la vida. Disfruta. Bienvenido, Dieguito. ¿Cómo estás? Hola Rosy, yo feliz de volver a estar aquí contigo, de escuchar tu hermosa voz y de estar aquí pendiente a contarles mi experiencia, mi vida, a escuchar tus historias, a escuchar tus preguntas y a contarles que antes de venir a cada podcast que tú me invitas, siempre me preparo, siempre estudio. Yo pues te he contado que llevo más de 10 años estudiando, analizando, experimentando, viendo, leyendo, todo tipo de cosas y todo esto que yo cuento aquí realmente es porque me sucede a mí. No lo he escuchado, bueno, lo empecé a escuchar de otras personas, pero lo empecé a aplicar a mi vida y siento que a mí me ha funcionado muy bien y ojalá a los que escuchan les pueda funcionar mis palabras. Como siempre digo, yo no tengo toda la verdad, cada uno escucha y si esa verdad resuena en ellos, bueno, bienvenidos. Y si no resuena, también bienvenidos y con todo el amor estoy tratando de decir lo que yo siento. Muchas gracias, mi Rosy. De eso se trata esto de éxito con bienestar, de Dale Cuéntame precisamente, y por eso Dieguito, y ustedes lo escucharán en los primeros programas que hicimos en el 2020, en donde vino como invitado y luego comenzó a hacer una serie con nosotros y se convirtió en este gran artista y co-host con nosotros. Y ahora, este 2023 regresa precisamente porque al dividir, que ya contaré más adelantito de esto, los podcasts, Dieguito es la persona ideal precisamente por eso. Hay muchísimas personas, y como tú lo acabas de decir, Dieguito, que están hablando de estas cuestiones que a mí me emociona compartir, porque en ese sentido yo soy mucho como tú, que lo que me funciona es lo que me encanta compartir. O sea, a mí no me gusta, obviamente, mi cuestión de estar hablando, y lo hablamos en el episodio anterior, de que esto malo me está pasando y no solo en las redes, sino incluso con mis amistades o familiares. A mí me encanta que cuando ya encuentro una solución, poderla compartir. Y eso es lo que nos haces tú, porque tú sigues en esta preparación, ¿no? Tú también trabajas en los medios, tú también eres consultor y eres un artista que ha tenido todas ha tenido exhibiciones en todas partes y realmente, Dieguito, no sé si en este episodio, pero nos tienes que contar de las exhibiciones en Canadá. Cuando llegaste con nosotros, habías hecho en Nueva York, en Europa, por supuesto, en Miami, y entonces sí, tu arte yo sé que también es tu pasión. Pero Dieguito Tamayo está aquí, que lo encuentran en Tamayo Artist, está aquí porque estudia, no para de estudiar en esta evolución y crecimiento que tanto a ustedes, nuestra audiencia, les fascina como a mí, y entonces ahora él nos cuenta qué es lo que aprende para que nosotros sigamos aprendiendo. Y yo, si ustedes me han escuchado antes, soy su conejillo de India. Yo soy un aprendiz siempre hasta el último día de mis 101 años, pero sigo aprendiendo y me encanta tener a Dieguito con nosotros enseñándonos. Dieguito, nos vas a hablar de que la vida es un juego y que cuando aprendemos las reglas es que empezamos a ganar. Cuéntame. Claro, mira, todo esto que te voy a decir, y como te lo he dicho varias veces, es más fácil decirlo que hacerlo. O sea, decir es muy fácil.
hacerlo y experimentarlo es donde se pone un poco más complejo. Pero eso es parte de lo interesante de la vida. Fíjate que yo estudio, leo, experimento, pero sobre todo la universidad de la vida es la que me ha dado todos estos caminos y me ha mostrado los caminos como este, que la vida es un juego. ¿Por qué es un juego? Porque nosotros observamos, mira, yo te decía la vez pasada, y es muy sencillo de entender, cuando a la gente que le gustan los roller coasters o las montañas rusas, como se dice en mi país, uno sabe que hay subidas, que hay bajadas, que hay momentos emocionantes, momentos donde se te viene todo el estómago a la boca y quieres dejar todo afuera de ti, porque es muy emocionante, a veces es muy miedoso, ¿cierto? Pero cuando la gente va ahí, se monta ahí, sabe que se va a divertir y al final, por más de que se emocione, que se asuste, termina divirtiéndose, ¿cierto? Porque tiene en su mente, está enfocada en que se va a divertir. La vida funciona exactamente igual. Está llena de subidas, de bajadas, de momentos difíciles, de momentos de miedo, de momentos de emociones grandes. Pero si uno la empieza a vivir y a ver desde el miedo y desde la angustia y deja de disfrutar la vida, pues la vida se te vuelve eso, se te vuelve a cuadritos. Como dicen mis amigos los cubanos, se te vuelve un yogur. Entonces, la vida hay que empezar a verla desde otro punto de vista, porque al final todo Sí. esto que nosotros vivimos es un juego, es una ilusión, es como un juego de maquinitas donde todos los niños juegan. Fíjate una cosa, Rosy, yo no sé si tú crees en las reencarnaciones, hay gente que cree, hay gente que no. Lo voy Ujú, a poner de dos puntos de vista. Uno, ujú, ¿por qué cuando la gente que cree en las reencarnaciones? Uno reencarna una y otra vez, porque viene a jugar ese juego, el juego de la vida, el juego de la vida. Y en cada vida aprende una que otra regla, ¿cierto? Y entre más reencarnaciones tiene, pues obviamente más reglas aprende y ya llega a un punto donde ha tenido tantas que ya se empieza a volver un maestro del juego. Si lo ponemos en la gente o las personas que no creen en las reencarnaciones, sino que creen que existe esta sola vida, también funciona de la misma manera y es tú vives una vida donde experimentas una cantidad de cosas, donde te equivocas, donde cometes errores que yo no los llamaría errores, sino que son aprendizajes. Te caes, te levantas y en la medida que más te caes y más te levantas y vuelves, ya vas aprendiendo hasta que van pasando los años y entiendes que esto es un juego y entiendes las reglas. Entonces entiendes las reglas. Ah, yo no puedo hacer esto porque aquí me puede pasar esto otro. O debo hacer esto porque esto me ha funcionado. Entonces uno empieza a entender las reglas de la vida. Y cuando ujú. entiende las reglas de la vida es mucho más fácil jugar este juego. Una regla que Sí. es muy importante, mi Rosy, es, Ajá. primero, confiar. A nosotros nos falta confiar que somos capaces de construir nuestro destino. Yo te preguntaba la vez pasada, ¿tú sabes de qué color es el cielo? Bueno, como te decía yo, realmente sé que no es azul, aunque lo miramos azul o blanco y demás, pero cuéntanos. Pues es que el cielo es transparente, la atmósfera es transparente. Fíjate cómo todo depende de la forma en que uno lo observe. ¿Qué pasa? Los rayos del sol que entran a la atmósfera en las horas de la mañana y de la tarde son rayos cortos, son rayos de luz azul, porque la luz se divide en rayos cortos, que son luz azul y verde, rayos medios, ya empieza el verde a convertirse un poquito en amarillo, y rayos de longitud larga, que son los naranjas y los rojos. En la mañana y en el mediodía y en la tarde están esos rayos cortos. Entonces tú ves el cielo azul porque son los rayos que viajan más rápido porque son cortos y el sol está más cerca. Entonces tú ves el cielo azul, pero realmente no es azul, es transparente. Cuando tú llega el atardecer, el sol se ubica en otro lugar y entran los rayos de longitud más ancha, más larga, y entonces los empiezas a ver más naranjas y los rojos. Entonces, pero realmente lo que estás viendo no es real, es lo que está interpretando tus ojos y tu cerebro. ¿Tú sabías que los ojos azules realmente no son azules? Los ojos, No, cuéntame. los ojos azules no tienen color, Mm, pero reflejan más la luz azul. Otra vez es lo que sucede, la perspectiva de cómo están construidos esos ojos. Imagínate, te voy a contar otra cosa así rápidamente sobre las frutas, por ejemplo, o las mm, cosas. Nada en la vida tiene color, ¿cierto? Es cómo influye la luz sobre esas cosas. Por ejemplo, una cereza madura, por ejemplo, tiene un color rojo que uno dice, mmm, qué delicia, porque la superficie de la fruta absorbe la luz verde y la azul y solo refleja las ondas de luz larga, o sea, las rojas, por eso parecen rojas, ¿cierto? Y mm, entonces el ojo lo percibe como rojo. ¿Por qué te estoy contando todo eso?
porque todo eso lo que te estoy tratando de decir es que es una ilusión. Realmente lo que vemos es una ilusión. Lo mismo sucede en la vida, porque depende como tú veas las cosas, es como las cosas te ven a ti. Si tú ves la vida difícil, la vida va a ser difícil. Si tú ves la vida más fácil, la vida Sí. empieza a volverse más fácil. Es como la física cuántica, mi Rosy. La Y me física explicas, cuántica. a ver, que quiero que me digas de la física cuántica, pero y además que creo que quisiera hacer una promesa de que nos vas a ampliar un poquito más sobre la física cuántica, sé que aquí, pero más adelante en un episodio, porque quiero detenerme aquí, porque como siempre te digo, Dieguito, yo soy el conejillo de Indias y eso es lo que me gusta hacer en estos episodios contigo para ubicarnos, ¿no? Porque como a mí me encanta estar en el medio y ser el mirror, por ejemplo, me voy a regresar a donde tú nos dices, crees en la reencarnación. Y yo te voy a decir de nuevo, con todo este crecimiento y con todo que yo soy extremadamente feliz sabiendo que hay un papá Dios, que las personas le pueden llamar universo, que es una fuerza superior y demás, pero que yo soy extremadamente feliz sabiendo que no solamente lo que Rosy hace, es lo que lo hace que las cosas sucedan, sino que, o no, ¿no? Sino que hay una fuerza superior y por ahí vamos con estos episodios hablando del éxito con bienestar, en cuidarnos esa salud completa que incluye la espiritual, pero la emocional, la mental, para que toda la física y todo esté bien. Entonces, regreso al por qué la reencarnación, si le hacemos esta pregunta a alguien que nos esté escuchando, que por cierto la voy a poner en Spotify, si ustedes escuchan estos episodios por Spotify, ahí les ponemos preguntas y me encantaría que respondiesen estas, si ustedes lo creen. De la manera en como yo lo veo, y sí te digo, Dieguito, mi mejor amiga siempre lo ha creído, creo que mis mejores amigas, tengo un par que lo creen mucho en la reencarnación y otras personas. Te he oído a ti también y María Elena, que ha estado con nosotros. En mi caso, yo no creo ni dejo de creer, igual que no creo ni dejo de creer en que hay un cielo y un infierno. Bueno, yo no creo, realmente tengo que decirlo y con todo respeto a las religiones, pero yo no creo que Papá Dios ocasiona eso ni que hay que pasar por un purgatorio. En el caso de la reencarnación, yo creo que él aquí es que nos quiere felices y en las otras vidas sí creo en eso, ¿no? Yo lo que pienso, Dieguito, es que puede que sí existan, es que es muy probable que Rosy haya sido y será otra cosa, pero ubicándonos de nuevo en estos y en los quienes nos oyen, yo siempre he contestado que este cuerpecito está a cargo de esta vida, ¿no? Entonces, esta vida es la que yo quiero ayudar a Sutano Mengana y que nos está escuchando, lo cual no quita, no quita en todo esto que, de nuevo, definitivamente en esto creo más. Pero en esto de que la vida es un juego y que todo es una simulación, Dieguito, ahí sí quiero llegar, nos ibas a hablar de esto de lo cuántico, así que cuéntanos un poquito de eso para ir entendiendo más esta parte. Pues mira, la física cuántica tiene que ver con el estudio de las partículas subatómicas, ¿cierto? Y eso la física cuántica asegura que todo nuestro alrededor, incluyéndonos a nosotros, está formado por átomos, que a su vez están formados por partículas. Dichos átomos están compuestos en un 99.9% de energía y un 0.01% de materia. O sea, es decir, que el universo es prácticamente la energía que nos rodea y que nos transmite información en todo lo que podemos ver y tocar. Fíjate que en la física cuántica demuestra que los átomos reaccionan cuando nosotros los observamos. Es la única manera en que los átomos reaccionan, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa ahí? Uno ahí empieza a entender, porque además no lo estoy diciendo yo, lo dicen los físicos, uno empieza a entender que todo depende de la observación. Entonces, todo reacciona como tú lo observes. Y hay una ley de la vida en este juego que es muy sencilla de entender y es una ley universal y es todo tiene una causa y un efecto, ¿cierto? Entonces, si tú golpeas a alguien en la cabeza, lo más seguro es que esa persona te devuelva y te dé un golpe en la cabeza, ¿cierto? Eso es una causa de un efecto. Y así funciona todo energéticamente con la física cuántica. La energía que tú proyectas, si tú proyectas energía de amor, te vas a dar cuenta que empiezas a rodearte de personas llenas de amor que te buscan. Si tú proyectas energía de miedo, vas a empezar a rodearte de gente que te atrae ese miedo o que te quieren robar o que te quieren, bueno, no sé, engañar o lo que sea. ¿Por qué? Porque tú estás proyectando eso. Entonces la física cuántica al final se mezcla con, llamémoslo espiritualidad o llamémoslo la vida, y es eso, es la energía que tú das es la que regresa. Entonces, ¿qué energía es la que estás dando? Y ahí es donde retomo el tema del juego. Cuando tú juegas Monopolio, tú juegas la primera vez
y seguramente cometes muchos errores, te equivocas y a medida que vas jugando y vas jugando vas aprendiendo y cada vez juegas mejor, entonces aprendes las reglas, aprendes los truquitos. Así es la vida, ¿cierto? A medida que tú empiezas a jugar, empiezas a entender todo y cuando uno entiende que todo depende de cómo tú lo observes, ahí las cosas funcionan distinto. Y lo digo yo porque a mí me pasa todo el tiempo. Yo cuando me preocupo por algo, las cosas se vuelven difíciles, como cuando la gente dice que se levanta con el pie izquierdo, no sé si has oído eso, que entonces Sí. todo el día le pasan cosas terribles, claro, porque la energía que está proyectando es esa. Pero cuando uno empieza, cuando yo me doy cuenta como estoy pensando y digo, no, un momento, ¿yo qué estoy pensando? ¿Estoy pensando en miedo? No, 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 cambio mi forma de pensar y empiezo a decir, yo mismo digo, yo soy un imán del dinero, yo soy un imán del amor, yo soy un imán de la abundancia, yo soy un imán de la salud, yo soy la salud, yo soy el amor, yo soy el dinero, porque el dinero es una energía también. ¿Qué empieza a pasar en mi vida y qué me ha pasado? Empieza a fluir el dinero, me empieza a llegar dinero por un lado, por el otro, me empiezan a llegar oportunidades. Fíjate que yo, mi Rosy, y ya la gente que nos conoce, yo he empezado mi vida 3 veces porque lo he decidido. He dejado todo atrás y he arrancado de nuevo. Y aquí ahora que estoy en Canadá arranqué de nuevo y ya otra vez empecé a tener exhibiciones por diferentes ciudades en Canadá. Mis cuadros ya están colgados en galerías, ya se están vendiendo, ya la gente está comprando. ¿Por qué? Porque yo me paré a observar mi energía y a decir, yo soy próspero, yo soy abundante, yo soy un gran artista. Y no tiene que ver con el ego, ¿sabes? Tiene que ver con la fe, con la confianza, porque si yo soy hijo de ese ser supremo, soy una parte de él, pues soy maravilloso, ¿cierto? No me creo ni más ni menos que nadie, me creo igual a todo el mundo, pero me creo que puedo lograr las cosas, que puedo crear, así como Dios o el universo ha creado este universo y este mundo y nos ha creado a nosotros. Nosotros somos a imagen y semejanza de él que podemos crear nuestro propio destino. Ese es el gran regalo y esa es la regla principal de este juego. Tú puedes crear tu propio destino y todo Ya. depende de cómo lo observes. No sé si me Y es, expliqué bien porque mezclé todo, pero lo traté de no, no, sacar no, no, es de la súper mejor bien manera. porque total, y lo que quiero decir en paréntesis o tratando de unir aquí es que, claro, estamos hablando de que la vida es un juego y realmente todo depende de las opiniones de cada quien o las creencias de cada quien, ¿no? Algunas personas pueden ver esto como no sé, una metáfora, pero si tienes la mente abierta y si nos has escuchado y si sabes de nuevo que aquí sobre todo yo he respetado y respeto cualquier creencia, lo que yo sí pienso es que este éxito que estamos buscando en la vida, así como Dieguito acaba de decir, ha comenzado, ha recomenzado varias veces como nos toca a la mayoría o a todos creo, pero lo hemos decidido y si vemos eso de una manera creyendo, repito, en todas estas cuestiones como la que Dieguito nos explica hoy, que es que la vida es un juego y abrimos nuestra mente y sabemos que es cómo vibramos. Y me voy a ir un poquito, por cierto, Dieguito, a hacerte preguntas sobre eso de la vibración y la energía, porque totalmente nosotros lo vivimos. Pero es eso, es que no debemos tomar... yo lo miro así, cuando tú me sugeriste el título, Dieguito, dije, cierto, ¿no? Nos ponemos a tomar la vida muy en serio a veces y entonces no disfrutamos ese camino que para mí es tan importante y eso le llamo cuidar el bienestar, porque si no cuidamos el bienestar o no, sí, yo voy a estar y voy a hacer lo que sea para llegar a esta meta y al final esa meta se llega y se sigue a la siguiente, ¿no? Pero estar en esa incertidumbre y estar con esos challenges o desafíos y establecer estrategias, Dieguito, que también va a ser algo que me va a interesar mucho que me hables de qué estrategias usamos en este juego de la vida, ¿no? Para poder entonces adaptarnos y tomar decisiones que, como tú nos has dicho, y es así, todo es una causa y un efecto, ¿no? Entonces, pero vamos a pasar porque sí, súper interesante de lo que nos estás hablando, de que tomar esto, que la vida es un juego, porque es como una simulación y nos comenzaste explicando de el color del cielo, ¿no? Y todo esto, de que nada de lo que vemos es real realmente, ¿no? Entonces, cuéntame, cuando vamos a vibrar, si yo estoy y digo, ok,
yo me levanto así como dices tú con el pie izquierdo, pero digo, no voy a hablarle a esta persona. Es lo que generalmente yo hago. Yo trato de no durar más de un par de días y si acaso, eso es súper largo, pero si yo en un día digo, esto no me salió bien o esto no está bien o esta persona me dijo esto o esta no me dijo esto, al final yo trato de vibrar con otras cuestiones que es, me ocupo. Yo siempre digo, en lugar de preocuparme, me ocupo. Pero entonces contacto a ciertas personas o leo ciertas cosas o escucho ciertas cosas que me ayudan a ubicarme en esa vibración o en esa energía. Danos tu consejo, Dieguito, sobre eso de cómo vibrar para que realmente no nos salgamos, ¿no? De esa parte del juego en donde vamos ganando. Mira, ¿qué pasa? Cuando tú juegas, lo que tú decides jugar que te gusta, algún deporte o lo que sea, tú sabes y en tu mente sabes que vas a divertirte. Claro, te vas a emocionar, si uno exagera a veces, porque como todo en la vida tiene que tener equilibrio, porque hay gente que sufre los juegos, ¿no? Pero obviamente estoy hablando de un juego equilibrado. Y cuando tú disfrutas de la vida, las cosas cambian. Entonces, por ejemplo, una regla primordial de la vida es reírse. Si tú amaneciste de mal genio, triste, angustiado, que no llega dinero, que los clientes no aparecen, ¿sabes qué tienes que hacer? Ríete. Búscate algo en YouTube, búscate algo en algún lado, busca algo que te haga reír, porque la risa renueva la energía. Y eso te ayuda a exponerte en una mejor situación anímica. Y cuando uno está en una mejor situación anímica, las cosas empiezan a funcionar mejor. Pero si uno se queda en la amargura, en la tristeza, te va a seguir pasando porque volvemos al tema de la energía. Vuelve lo mismo hacia ti. Lo que estás enviando es lo que estás recibiendo. Desde donde estás observando es lo que estás viendo. Entonces, cambia tu punto de observación. Observa desde otro punto distinto. Como yo decía, es más fácil decirlo que hacerlo, pero ese es el ejercicio de la vida. Eso es el juego divertido que hay que hacer. ¿Tú crees que qué es lo peor que le puede pasar a uno en la vida? Y estoy diciendo lo peor como una cosa exagerada porque no es lo peor, y te lo digo de corazón, es que uno se muera. Y te voy a decir una cosa, nadie, mi mamá lo decía de una forma muy linda, nadie se muere a la víspera. O sea, toda Sí. alma tiene un plan de vida y ese plan de Ujú. vida, esa alma decidió que se iba ese día a esa hora, ¿cierto? O en un accidente o de una enfermedad o de viejito ya, pero toda alma tiene ya programada la forma de irse. Pero a veces uno, como no entiende mucho, uno piensa que todo fue una tragedia, que qué accidente, que esa persona se murió joven, que fue terrible. Claro, es terrible para las personas que se quedan acá, pero esa alma ya lo decidió, ya lo había decidido. Entonces, al final, ¿qué es lo que uno debe hacer? Disfrutar, sonreír, agradecer, porque cuando te pones en esa situación y en esa energía positiva de agradecimiento, de disfrutar, te aseguro, te lo aseguro y te lo digo yo porque lo vivo en carne propia, las cosas empiezan a cambiar y a funcionar. A veces la gente dirá, pero este Diego está loco porque para mí es muy difícil o ha sido una vida muy dura. Claro, ha sido una vida muy dura porque te has enfocado en esa vida dura. Ahora, cambia tu Ujú. forma de pensar. Seguramente no te va a pasar de la noche a la mañana, ojalá que sí, pero en la medida que cambies tu forma de pensar, empiezan a cambiar las cosas. Te das cuenta que empiezan a cambiar, a cambiar, a cambiar, a cambiar. Y un consejo que les doy, y es otra de las reglas del juego, no persigas nada, porque cuando uno empieza a perseguir algo, un trabajo, un dinero, una pareja, más se aleja, porque es como el cazador detrás de un conejo o de su presa. La presa siempre se escabulle, pero cuando tú realmente decides confiar, soltar, eso empieza a llegar a ti. La vida empieza a llenarte de regalos. Confía y verás, no persigas nada. Simplemente di, yo soy abundancia, yo soy prosperidad, yo soy salud, yo soy amor. Y empiezan a llegar las cosas. Empiezan a llegar, se los digo, es en serio. Empiezan a llegar las cosas de una forma increíble. Pero obviamente tienes que saber las reglas del juego. Tienes que saber que hay que confiar. Tienes que saber que hay que soltar. Tienes que saber que hay que agradecer, tienes que saber que tienes que tener una energía positiva, sonreír, dar amor para recibir amor. Toda la energía que tú das, que es otra de las reglas, es la energía que vas a recibir. Tal vez hoy, tal vez mañana, tal vez pasado mañana. Perfecto, Dieguito. Y voy a hacer, como me gusta a mí, hacer recapitulación, a pesar de que pueden retroceder. Esta es la maravilla de los podcasts, pueden retroceder en cualquier momento, pero
estamos hablando de que la vida es un juego. Y la verdad que a quién mejor que cuando tú me dijiste el título, dije, claro, claro que sí. Porque yo siempre digo, y recuerdo que un tema que yo escogí para un documental que hice es La vida cambia en un segundo, de Elsen Torres, que está entrevistado en este podcast. Y me encanta, porque es así, me encantó, y era sobre los cambios en Cuba. Pero es tal cual, la vida cambia en un segundo, pero nos cambia a todos y en un segundo, querramos o no, porque lo más constante en la vida es el cambio. Entonces, esos cambios que suceden en la vida son estos challenges o desafíos, o retos que son los del juego, ¿no? O sea, la vida realmente es un juego. Entonces, yo también le decía a alguien que me decía que estaba preocupado por job security o seguridad en su trabajo. Y yo le decía, es que no existe job security, no existe la seguridad. No importa si ha sido empleado 20 años o 30 años, y menos ahora con el creative economy, con las cuestiones diferentes que han sucedido en la vida en las pasadas décadas y sobre todo lo que está sucediendo. No existe. Entonces, yo creo que a mí me ha ayudado mucho y de nuevo, que he trabajado independiente por 33 años en mi vida, en lo que más me gusta hacer, me he tenido que adaptar a estas subidas y bajadas y entonces me encanta. Pero hablando de estos juegos en la vida y que no tiene que ser solamente con trabajo, sino relaciones románticas, de familia, de amistades, de compañeros de trabajo, de adaptarnos. Dieguito nos acaba de hablar de esta cuestión que es maravillosa, que yo más o menos, y tú nos lo resumirás si quieres, Dieguito, pero te quiero hacer la pregunta de la vibración. Pero por ahora, Dieguito nos ha dicho que hay que confiar, porque todos somos capaces de hacerlo, que hay que soltar por eso mismo, que hay que agradecer, por supuesto. Todas estas yo te aseguro, Dieguito, que las hago, y cuando se me olvidan, papá Dios me endereza la puntería, ¿no? Que hay que amar, porque realmente yo sí pienso que es, y lo digo siempre, solo ama. Yo pienso que cuando nos levantamos y aún a esa persona que nos ha hecho daño, le lanzas amor, o sea, vibras con amor a esa persona y perdonas, la vida se vuelve, de verdad, no es un yogur, como dicen los cubanos, pero bueno, entonces estas estrategias que nos has hablado, Dieguito, de reírse también, de tener esa energía de optimismo, como yo siempre digo, y ser animadora, en mi caso, de los demás, me fascina. Ahora, si acaso no las organizas, pero son las que he tenido aquí, soltar, agradecer, amar, esa energía de vibrar y confiar. Dieguito, ¿cuándo vibramos? Aquí ya sabes, voy a ser abogado de la otra parte. Cuando vibramos, cuando las personas dicen hay que vibrar, no solamente eso de la terapia de la risa, la he escuchado mucho y sé que salió de India, por cierto, me encantó. Hay que reírnos, aunque hay que reírnos y si siquiera los músculos de nosotros, ya saben, de la boca, reírnos y empezamos a reírnos y recordarnos de algo, nos cambia el mood. Ahora, pero a veces no es fácil, Dieguito, vibrar cuando hay situaciones que nos están pasando en la vida. Y aunque hagamos ese ejercicio de nuevo, búsquenlo, se llama el terapia de la risa, pero aunque hagamos esos ejercicios que solamente es mover los músculos, pero a veces el vibrar es bien difícil, de nuevo, según lo que nos está rodeando, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Y sobre todo, por la cuestión de las críticas o la cuestión de las dificultades, ¿no? No sé qué ejemplo ponerte, que me gusta hablar de ejemplos. Claro, no hablemos de muerte porque como tú lo dijiste, es lo peor que puede pasar y al final todos nos vamos a morir. Voy a decir que igual esto lo aprendí reciente, todas las relaciones, no que lo aprendí, pero hay algo que nos libera al saber que todas las relaciones románticas van a terminar, todas, aunque estemos casados hasta los últimos días de nuestra vida con alguien, una de las dos personas va a morir, ¿no? Entonces, pero cuando hay situaciones súper difíciles para cualquiera, ¿no? Para alguien puede ser algo muy diferente para mí. ¿Qué hacemos, Dieguito, para regresar a esa vibración y jugar esas estrategias que nos ayuden en el juego de la vida? Mira, es difícil porque no digo que es fácil, pero tampoco lo quiero poner en esa palabra. Lo estoy poniendo solo como ejemplo, porque para mí no existe la palabra difícil. Pero digamos que un estómago con hambre es difícil ponerse a planear y a pensar, ¿cierto? Y a tratar de vivir en una vida más animada. Pero precisamente llegaste a tener ese estómago con hambre. ¿Por qué? Porque tú elegiste llegar ahí. Tú dijiste, la vida cambia en un segundo. Ahora, yo te lo complemento, depende de ti hacia dónde cambia. Porque si tú sigues ahí enterrado en el dolor, en la tristeza, en el desespero, en el miedo, de ahí no vas a salir, te lo aseguro. Pero si tú tomas esa fuerza
de que tiene tu espíritu, porque tu espíritu es poderoso, tu energía, tu alma es poderosa. Y dices, y si crees en un ser superior, aférrate y vas a salir, porque tú vas a decir, ok, yo elijo cambiar y elijo empezar a ver las cosas diferente. No, para mucha gente no va a ser fácil, pero sí va a ser profundamente sanador empezar a decir, ok, amo esta situación en la que estoy, óyeme bien, amo esta situación en la que estoy, la acepto, la agradezco y decido cambiarla. Y vas a ver que uno la va cambiando y empieza a ver las cosas de otra manera. Porque yo te digo, es un proceso. ¿Tú crees que yo llevo más de 10 años en proceso, en una cosa, en la otra, hasta que aprendí a amar, inclusive amar a las personas que no le hacen a uno cosas que uno, bueno, dicho, como te lo dijera, cosas que uno no quisiera que le hicieran, hay gente que se las hace. Pues yo aprendí a amar a esas personas y agradecerles, porque a través de esas personas he podido crecer más. Entonces, cada vez que una persona se ha portado difícil conmigo, he aprendido más, ¿cierto? Y he aprendido tanto Sí. que amo y agradezco a esas personas y hoy por hoy en mi vida no existe un solo ser humano que, digamos, que haga esa fuerza contraria, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Ujú. yo simplemente me paré en el amor, inclusive amar las situaciones difíciles y entre más las acepté, las agradecí, se fueron de mi vida. ¿Me explico? Ya, sí, total. Y te entiendo, y Dieguito, una de las cosas, y sobre todo de nuevo para nuestra audiencia, que yo te agradezco porque siempre trato de eso, de hacerlo identificable. Yo recuerdo una frase de San Agustín que dice, reza como si todo estuviese en manos de Dios y actúa o trabaja como si todo estuviese en tus manos. Porque gran parte para mí, y por aquí va la pregunta también, de esto de vibrar, que sé que algunas personas hasta lo pueden creer cuando yo tú o cualquier persona habla de esto, de vibrar en positivo, de amar y oh, sí, Rosy está hablando de pajaritos preñados, eso sí, yo lo sé, pero al final yo sé que yo confío, tengo esa fe en ese ser superior y rezo a él y confío como que si todo está en sus manos, pero al final yo no paro de trabajar, ¿no? Y de trabajar es lo que me fascina y de ser constante y de aprender y de desaprender, pero de eso pienso yo, sobre todo para personas que dicen, o que creen, y yo sé por otras cuestiones que se pueden oír, que a veces dicen, no, quédate tranquilo, pero eso no significa estar en un sofá esperando que alguien nos toque la puerta o que sucedan cosas así. Sí me gustaría, Dieguito, si tú nos cuentas un poquito, sé que vamos a ir terminando pronto, pero si nos cuentas un poquito en eso, porque hay una confusión en las personas que hablan mucho de esto, y yo sí tengo esta cuestión de, ok, pero no es quedarse acostado en el sofá, pero tampoco es luchar y perseguir, como tú lo dices, ni relaciones, ni trabajo, ni demás, ¿no? ¿Dónde está ese punto medio y cómo tú lo explicas? Mira, para mí ha sido, y así como tú dices, que pajaritos preñados. Yo te voy a contar una historia reciente mía. Yo tengo muchas historias a través de la vida que me sirven de ejemplo para contarle a las personas. Te voy a contar una de las últimas, y es la siguiente. Yo llegué a este país, ¿cierto? Con una visa de trabajo, mi esposa con una visa de estudio a través de una agencia que nos hizo todo, y empezamos a trabajar con esa agencia, y resulta que esa agencia eh, nos incumplió con muchos de los acuerdos que teníamos, ¿cierto? Ajá. Y entonces hubo un momento en que quedamos en el limbo. Tú sabes que mucha gente en Estados Unidos sobre todo va a entender esto que yo le estoy diciendo, cuando uno queda en el limbo en temas de documentos, ¿cierto? Sí. Ujú. ¿Yo qué hice? Yo simplemente no peleé con estas personas, les mandé bendiciones, me he portado con energía positiva, o sea, no tomé la situación de la manera más tranquila, ni me preocupé que qué pasaba con mi tema de inmigración, bueno, de todo ese tipo de cosas, ni siquiera me preocupé, simplemente confié y dije, no importa, eso se resuelve. Dios bendiga a estas personas, el universo las llene de bendiciones, que les vaya súper bien, les mando toda la buena energía. ¿Qué pasó? Llegó otra compañía y dijo, ay, venga, necesitamos una gente como usted que nos ayude, su esposa, no sé qué. Empezamos y ya, nos dieron
nos dieron nuestro permiso de trabajo, nuestros documentos, nuestras cosas, todo está en este momento marchando perfecto. Es una gente maravillosa, adorada, transparente. Hemos dicho, es todo lo que uno desearía de gente con la que quiere trabajar. Y mira, y estamos Yeah. con nuestros documentos, con nuestras cosas. ¿Tú crees que me preocupé un solo día de mi vida de esta situación? Rosy, te lo digo de corazón, no me preocupé, ni Sí, y te 5. creo. 2, ¿qué hice? Mandé amor, no mandé odio, no mandé rabia. Envié a estas personas, les envié amor, les envié y les envío, si están escuchando este podcast, les agradezco y les envío todo el amor del universo y les deseo que les vaya súper, súper bien. Sí, Porque, así es. esa es la energía que yo estoy proyectando. Y mira, ¿Y todo marcha perfecto. cómo fue el contacto, Dieguito, como para ubicarnos? Tú hiciste el contacto, alguien hizo el contacto, yo sé, digamos, si hicieron trabajo con sus compañías, pero ¿cómo llegó? Es solo porque quiero que la gente entienda que, de nuevo, no se abre el cielo. ¿Cómo es que hubo el contacto con la siguiente compañía? Es que mira, te voy a decir una cosa, todo sucede, mira, como yo te decía, y tú mismo lo decías, la vida te cambia en un segundo, pero depende de ti hacia dónde te cambia. Total. Y como yo estoy lanzando energía de amor, energía de agradecimiento y hago las cosas lo mejor posible, simplemente esta gente ya nos había hecho, ya fueron los primeros, o sea, a nosotros nos trajo una agencia y a través de esa agencia inclusive conocimos a esta otra gente, ¿cierto? Ujú, Y ujú. esta gente, como vio que nuestro trabajo era muy bueno, simplemente dijo, vengan, tranquilos, vengan para acá, trabajen. Pero tú crees que nosotros estuvimos, o sea, fue una cosa maravillosa, ¿cómo te explico? Es que el tema es que las cosas suceden. O sea, como yo te decía, Sí, yo no perseguí nada. Yo me sí, sí, quedé sí. tranquilo, confiando, vibrando en amor, lanzando amor. Yo hubiera podido lanzar mal, rabia, tristeza, miedo, inseguridad, toda esa cantidad de Total. cosas. Pero yo qué hice? Yo, como ya llevo trabajándome un tiempo, lancé amor, vibré en amor, en Sí, agradecimiento, en perdón, en mucho agradecimiento. Y sabes qué, me llegó una gente tan es que llegó, ¿me entiendes? Llegó, es que, ¿cómo te sí, lo explico? Llega. Así son llega. tú lo puedes llamar un milagro, lo puedes llamar una coincidencia energética, tú lo puedes llamar como tú Sí, quieras. ya, oh, wow, lo que más quiero, Dieguito, porque sí lo quiero ubicar y como siempre, lo que nosotros hacemos perdón, de nuevo, es el hacerlo muy identificable contigo, con el oyente, que me encanta que estés suscrito a nuestro podcast, que nos escuches, que cada vez que te llegue esa notificación, yo siempre me alegro tanto de ver cuántas personas se van a escuchar los episodios. Por eso, de verdad, no te dé pena, manda una pregunta y Dieguito está aquí para responderla. Y ¿sabes qué? Me encantaría mucho traerte, si tú nos escuchas y tú has oído incluso otros episodios anteriores y quieres contar alguna experiencia tuya y quieres hacerle alguna pregunta a Dieguito, eres cordialmente invitado, invitada a participar en el podcast. Ahora, quiero decir esto, Dieguito, porque de nuevo, para mí es el hablarnos de tú a tú, porque yo tal cual, todos somos seres humanos. Te hacía esa pregunta porque, como tú sabes, Dieguito, estoy haciendo una división, la red de Dale Cuéntame, que afortunadamente por cuestión de papá Dios, la verdad, no, a mí no sé cómo se me ocurrió registrar podcast. Yo doy clases de cómo crear podcast y no es necesario, por cierto, que ustedes registren, pero en mi caso yo lo registré como marca de video y audio sobre internet. Y con el tiempo y todos estos cambios y todo este juego de la vida, que aunque yo decía, no, pero yo soy productora, no, y de verdad, a mí me fascina eso, pero él me ha llevado, ok, vas a hablar de esto, vas a dividir los podcasts y eso es lo que hicimos. Por favor, váyanse a dalecuéntame.com y estos episodios que nosotros habíamos estado haciendo en inglés para entrevistando personas aquí en Hollywood que trabajan en la industria de los medios y el entretenimiento y que eran de cualquier cultura, porque para mí la inclusión significa saber que yo no tengo que pedir una silla, yo me incluyo porque soy un ser humano y yo incluyo a los demás también, ¿no? En lugar de tratar de ser víctima, y lo tengo que decir, a mí me encanta, aunque obviamente vivimos situaciones, crear nosotros mismos. Entonces tenemos ese podcast que se llamaba Multiculturalismo, o esos episodios en Film en TV, pero ahora se llama The Hollywood
makers, porque vamos a entrevistar todo tipo de Hollywood makers y luego contaremos sobre eso. También tenemos el otro en donde hablábamos de arte, de bienestar y de la comunidad, y también es un podcast separado ahora y se llama así, ABC. Y este podcast, que por supuesto Diego Tamayo es nuestro co-host y es el de éxito con bienestar. Entonces, ¿qué pasó? Y solo quise hablar sobre los podcasts porque creo que tú y quizás algo otras personas en la audiencia pueden haber oído y por cierto, Dieguito, repetí algunos episodios en donde hablamos de la manifestación de mi Mercedes Blanco y yo quiero seguir diciendo, todas estas manifestaciones como la que tú nos acabas de contar son las que suceden y no son pajaritos preñados. Ahora, sí tenemos que separarnos de personas que no están vibrando como nosotros lo hacemos y no que estemos, jamás que estemos mejor que nadie, solo somos aprendices en la vida, pero el hecho de yo decir, ok, llegaron muchísimas personas y sí, la palabra es muchas personas a mi oficina tratando de hacer cuestiones como podcast y cuestiones así, que fue lo que me llevó a tomar estas decisiones, a hacerlo una red. Entonces, de nuevo, hay personas que me han contactado, que me han contratado y lo que más me ha dado, dale, cuéntame, como red y yo lo puse como algo que yo ofrecía, era como mi parte de non-profit para la comunidad, para que resaltáramos a personas como tú, Dieguito, a personas como mis amistades que trabajan en los canales y en los medios y que la gente los conociera y viese quiénes son y no precisamente porque salen en películas o en novelas, que es a quienes más se conoce. Dale, cuéntame, fue eso al principio y luego se convirtió en todo esto, que por eso lo dividimos en 3 podcasts. ¿Y cómo fue? Me llevó a hacer advertising y vender y dedicarme a eso por un buen tiempo, pero también hacer consultorías que amo hacer y hacer otro tipo de cosas y cursos y demás que hemos estado haciendo. Y todo eso, Dieguito, de nuevo, fue por cada vez que yo vibro en ese sentido. Y sí me han contactado personas por LinkedIn o por otras redes sociales, pero sobre todo por ahí, y personas que han llegado aquí. Entonces, yo decía eso y digo esto al ir terminando cuando te pregunté cómo te llegaron, cómo se te solucionó eso. Es precisamente así, es que si seguimos vibrando, porque a Dieguito lo conocieron, esa otra compañía que sí le resolvió las cuestiones de inmigración, lo conoció de alguna manera. O sea, de nuevo, lo conoció de alguna manera y les dijo, oigan, vengan conmigo y demás. So, igualito es lo que ha pasado para mí con todos estos proyectos, con todo este dinero y con todas estas cuestiones que me han sucedido, que son las que me hacen seguir. Únicamente, como tú dijiste, Dieguito, cuando vibramos diferente, cuando hace ese cambio de la vida cambia en un segundo, pero es como reaccionamos, es tal cual lo dijiste. La reacción para mí, Dieguito, y tú nos lo concluyes ahora, de agradecer y amar a pesar de todo, así como tú lanzas ese amor, y sí se puede, la verdad que sí se puede, y agradecer sobre todo, ¿no? Para mí, a Papá Dios y a los demás, ¿no? Angelitos que nos envía, eso para mí es lo que nos sigue haciendo ganar en la vida. Y luego perdemos y luego volvemos a ganar. Cuéntame tu conclusión, corazón. Y cada vez ganamos más, cada vez ganamos más, cada vez ganamos más. Y mira, yo te digo una cosa para cerrar y es, esta agencia con la que empezamos, yo estoy muy agradecido con ellos porque aprendí muchas cosas, porque vi muchas cosas interesantes, porque me abrieron a otro mundo y tal vez tuvieron una situación difícil, tal vez no pudieron manejarla o sí o no, o tal vez fui yo el del error o ellos el de... ¿Ves? Yo ni siquiera culpo a nadie porque todos somos seres humanos y todos estamos tratando de sobrevivir en este mundo. Yo simplemente les agradecí, les agradezco y les seguiré agradeciendo eternamente lo que aprendí con ellos, lo que viví con ellos y en lugar de lanzar odio, rabia, frustración, lancé amor. Y esa es mi conclusión. Lanza amor hacia el universo, que lo que te va a devolver es amor. Lanza abundancia, párate desde la abundancia. Es que la abundancia no es solo en el dinero, es en la forma en que amas, ama abundantemente, abraza abundantemente, sonríe abundantemente. Si tú te paras en la abundancia, vas a ver, si ves a alguien que necesita, dale algo, comparte lo que tienes un poco y verás cómo el universo se vuelca sobre ti, porque todo, como te dije, es energía. ¿Qué energía estás entregándole al universo? Esa es la energía que vas a recibir hoy o mañana. Gracias, Dieguito. Gracias de nuevo, corazón, por estar aquí. Gracias por acompañarnos todos los meses en Éxito con Bienestar. Gracias por este tema tan maravilloso de La vida es un juego. Así que te mando un abrazote con todo mi cariño y saludos a Julie también.
Un abrazo gigantesco, mi Rosy Bella, y a todos los que nos escucharon. Muchas bendiciones y buena energía. Como siempre, gracias a ti que nos escuchas. Recuerda enviar tu pregunta en Spotify o conectándote en las redes en dalecuéntame.com. Y por supuesto, suscríbete si aún no lo has hecho para que te llegue el nuevo episodio. En cuanto lo publicamos, si estás suscrito, te llega. Nos encuentras en cualquier aplicación de música y podcast que tengas en tu celular. Hoy hablamos con Diego Tamayo de que la vida es un juego y cuando aprendes las reglas empiezas a ganar. Así que a ganar todos toditos, ¿sí? Comparte este episodio con quien le pueda inspirar a tener una vida de éxito, pero con bienestar. Mi nombre es Rosy Eguigure. Hasta la próxima.